Hola, hola con todos, sean bienvenidos a este primer episodio de nuestro nuevo podcast, Cosa de Locos. Bueno, este no es uno de los muchísimos podcasts sobre salud mental. En este podcast vamos a deconstruir mitos sobre la locura. Así es, y para esto pues vamos a tener siempre un invitado del Hospital Especializado San Juan de Dios, un profesional que nos va a estar dando su opinión experta sobre todos los temas que vamos a estar tocando aquí en esta mesa. También tendremos invitados, personas que hayan tenido experiencias con la salud mental y obviamente lo vamos a conversar sin tabúes. Muy bien. Para esta vez vamos a tener principalmente red flags y green flags. Las green flags vamos a identificarlas o vamos a ponerlas aquí en el centro para poder ver cuando la persona está haciendo una especie de avance en su tratamiento. Y una red flag va a ser cuando encontremos un síntoma fuerte de esta situación, de esta enfermedad de una u otra forma, en la que tenemos que tener cuidado para poder prevenirla y hacer que no se aumente el riesgo. Así es, entonces que si durante el programa vamos identificando este tipo de cosas, identificamos una bandera roja así súper fuerte dentro de la conversación, pues la persona que lo cache en ese momento, pues bandera roja. Y si es una green flag, bandera verde. Entonces estarán atentos con estas bolitas que la vamos a utilizar durante todos los programas. Y se vale preguntar si es que sí es una green flag o es una red flag. Exacto. Y bueno, para el tema de hoy, que es muy importante, el primer tema de este podcast, quisimos escoger un tema que fuera muy, muy tabú, que es la depresión en hombres. Entonces hoy tenemos aquí a nuestro invitado que sufrió o tuvo esta experiencia con la depresión y tenemos a nuestra psicóloga que nos va a hablar desde su experiencia. Ella es Michelle Morales, bueno, para presentarla, es psicóloga del Hospital Especializado San Juan de Dios, que tiene una maestría en farmacología, psicofarmacología y en abuso de sustancias, ¿no? Entonces... Pues sí, mucho gusto a todos. Qué bueno estar aquí, poder deconstruir todo lo que implica esta enfermedad, porque quiero recalcar que es una enfermedad, que es catalogada como una enfermedad y que sabiendo todo lo que vamos a aprender directamente acá, es como podemos ir combatiendo la situación. ¿Okay? A mí me interesa mucho saber en qué momento te das cuenta que tienes depresión. O sea, cómo de un momento a otro yo estoy bien en mi vida y de repente, pero ¿qué me está pasando? O sea, estoy muy triste, estoy llorando, no sé, tal vez no estoy saliendo lo mismo que antes, me quiero quedar solo. ¿Cómo empieza? O sea, ¿cómo me doy cuenta que tengo depresión? Bueno, en mi caso, yo soy una persona que sufrió depresión, vivo con depresión, que ya está controlada. Y lo chistoso de esto es que nunca me di cuenta que tenía depresión hasta que casi me suicido. Entonces, la verdad, fue un momento súper fuerte. El día que por poquito, o sea, estuve como que así, no sé realmente qué me salvó, pero estuve a punto de quitarme la vida. Y en ese momento recién me di cuenta que tengo depresión. Entonces, yo creo que toda la vida como que fui como que construyendo síntomas, pero nunca me había dado cuenta. Y justo en ese momento, como que sí fue un shock en mi vida, pero incluso en ese momento que estuve a punto de suicidarme, todavía no sabía que tenía depresión, porque todavía no sabía qué era lo que me estaba pasando. Entonces, me acuerdo que, por suerte yo trabajaba ya en el Hospital Especializado San Juan de Dios, soy trabajador de allí. Y creo que fue una de las cosas que me salvó, ¿no? El hecho de trabajar en un hospital, porque en ese momento no tenía como que acceso a salud mental, no conocía tanto como hoy en día, que se habla bastante sobre el tema. Pero eso pasó hace unos 5 o 6 años. Y en ese momento pues no tenía como que todas las herramientas o como que todo ese poder de información que tenemos hoy en día. Total. Entonces pues no estaba como que familiarizado con el tema. Entonces pues realmente no sabía lo que me pasaba, pero supe en ese instante que algo mal estaba conmigo. Entonces me acuerdo que ese día me fui a trabajar. Y a lo que llegué, dije, tengo que hablar con alguien. Entonces, por suerte, pues trabajé en un hospital de salud mental y justo fui a donde una psiquiatra. Lo que me parece loquísimo es que no te habías dado cuenta y trabajabas alrededor de personas con todo tipo de enfermedades mentales. Así es. Bueno, tenía poquito trabajando en el hospital. Estaba relativamente nuevo. Entonces, creo que fue como que parte de la cosa que me salvó. Me acuerdo que, para contarles un poquito la historia, pues yo venía sintiéndome muy mal como que ya mucho tiempo, pero esas últimas semanas pues fueron bastante fuertes. Y me acuerdo que, ese día salí de mi casa y me sentía súper mal. Me costó muchísimo levantarme, pero tenía una presión súper encima de que tenía que continuar, ¿no?
Entonces, fuertísimo. sí, sentía como que esta carga. Esa es una red flag. Ajá. Igual aparte de las ideas de suicidio, también son una red flag que ya está bastante acentuada. Es fuerte, era fuerte, ¿no? Había una planificación alrededor de eso, Qué alguna fuerte. intencionalidad. Del suicidio. Ajá. Era muy loco, por así decirlo, porque no era como que una planificación que estuviese haciendo, ¿No era consciente? pero no, eran como que ideas repentinas, como pensamientos intrusivos Pensamientos Ajá. intrusivos, total. que llegaban de repente y me invadían por completo. ¿Y Entonces, no te asustabas? Como que, ¿por qué estoy pensando esto? sí, sí, obviamente me da temor, pero bueno, la depresión es súper rara. Era como que de repente yo estaba súper bien y de repente era una tristeza súper grande que te abraza, que te agarra, que no te suelta y te consume en ese momento, El ¿no? monstruo de la depresión. Sí, yo podía estar así bien y de repente era como que algo me atrapaba. Qué Y fuerte. era así el bajón de ánimo de repente y venían estos pensamientos intrusivos. Entonces me acuerdo que durante esa época, bueno, yo vivía con mi ex y una amiga y normalmente yo era el que primero llegaba a casa porque ellos trabajaban hasta más tarde. Entonces odiaba cuando pasaba eso porque no me quería ver solo porque sabía que me empezaba a sentir muy mal. Uf. Y entonces en ese momento que bueno, que a veces yo estaba allí solo en mi casa, me acuerdo, yo vivía en un quinto piso y de repente me salía, o sea, me asomaba a la ventana y venían esos pensamientos, ¿será que me lanzo? Como al azar. Fuerte. Ajá. Si es que No era pasaba planificado. No, no era planificado, era como que de repente llegaba ese pensamiento y era como que ¿será que me lanzo? ¿Y qué pasa si me lanzo? Ajá, ¿será que ya se acaba? O sea, ya no va a haber más dolor. Ok, eso Entonces- también es otra. ¿Qué fue? red flag. Como que, o sea, yo siento que en la depresión es como que te invade tanto ese malestar, ese dolor. Estoy tan mal que preferiría no estar. Exacto. Como que todo se apague, ¿sabes? Y ya no sienta nada. Total. Entonces, porque es un dolor súper fuerte, la verdad. Bueno, yo nunca he experimentado un dolor de esa manera. Y sí es un dolor que te consume. O sea, que poco a poco te va consumiendo, te consume, hasta que en un momento, pues, ya se hace la vida súper difícil. Claro. Los pensamientos Y- como que no se callan. ¿sabes? Ajá. Y era duro, ¿no? Claro. Entonces, para mí era súper fuerte porque siempre me ha gustado vivir, siempre me ha gustado vivir experiencias, hacer cosas nuevas, es vivir. O sea, vivir simplemente, ¿no? Experimentar cosas. Y para mí ese momento era muy duro porque sentía esa necesidad de como de desaparecer, de ya no estar, de que el dolor se apagara y sentía que en ese momento que seguramente la única forma de que el dolor se apagara era ya no estando. Entonces a veces también estaba cocinando y eran pensamientos muy locos porque estaba cocinando, por ejemplo, estaba cortando algo y veía el cuchillo y era como que si me corto, o sea... Es como que se sí. presentaban Ajá. diferentes situaciones en las que diferentes tú situaciones. te imaginabas haciéndolo. Ajá, como que donde podía inconscientemente tal vez ver una oportunidad, llegaba ese pensamiento intrusivo de ahorita, hazlo. Qué fuerte. Ya se va a acabar. Claro. O sea, y supongo que se presentaba como en situaciones de ya estoy conduciendo, ya estoy cruzando la calle, cosas similares, pero de Exacto. una u otra forma. En realidad, parece que no la voy a planificar en ese punto, pero solo aparece. O sea, es Exacto. un pensamiento que después se hace grande. Ajá, y justo... ¿Qué detenía esos pensamientos? Bueno, como que me ponía a pensar y decía, no, o sea, no puedo hacerlo, ¿Te saltaba, perdón, te saltaba alguien a la mente? mi familia. Sobre todo mi hermana, mi sobrina. En ese momento, bueno, tengo una sobrina de 9 años y en ese momento mi sobrina tenía unos 4 o 3 años más o menos. La veía tan chiquita, tantas cosas que quisiera hacer con ella, que decía, no me puedo ir así. Entonces, creo que fue como que mi fortaleza en ese momento, ¿no? Y justo de lo que hablabas, justo la vez que pensé que ya lo iba a hacer fue porque justo iba cruzando la calle, estaba parado en la mitad de la calle y veo que viene el trolebús así a toda velocidad. No. Y fue un pensamiento que me dijo aquí, ahorita, hazlo, ya, se acaba. Y te juro que yo cerré los ojos, conté hasta 3 y dije, aquí fue. Ay, no. Y ya estaba tomando hasta el impulso para hacerlo y justo cuando conté hasta 3 no sé qué me detuvo. Fue algo así como que no. Y me detuve, pero estuve así de hacerlo. O sea, sentí que en ese momento... Exacto, Ajá. fueron segundos. Y vi como el trole me pasó así a tanta velocidad. ¿Y el pensamiento cambió ahí? Claro, el pensamiento fue como que no, güey, o sea, no sé, fue raro como que ¿por qué no lo hiciste? No lo tengo que hacer. Tenía que haberlo Una hecho. lucha interna. Ajá. Entonces, y ahí me solté a llorar Claro. en mitad de la avenida. Y Total. me acuerdo que lloraba y empecé a caminar. ¿Y la gente que estaba ahí alrededor, como en la calle? No, justo ¿ya estaba solo. hacía algo? Ajá, Oh, fue un momento que estaba solo, ¿No había entonces nadie? no había nadie. Eran las 6 de la mañana porque yo salía muy temprano al trabajo. Oh. Entonces ahora como que no había nadie en ese momento y bueno, tomé el bus y me acuerdo que me fui llorando todo el camino hasta el trabajo.
Creo que lloré como nunca había llorado en mi vida, la verdad. O sea, lloré, no podía parar de llorar. Es como este llanto fácil, Ajá. ¿cierto? Que es como que ni siquiera le pongo como una traba, solo sale. Solo sale. Exacto. O sea, no lo podía controlar. En ese momento ya no podía controlar el llanto. O sea, lloraba, llegué. Me acuerdo que llegué al trabajo, me metí al baño, seguí llorando. Qué fuerte. Y ocultar esa como ponerte una máscara porque Ajá, tengo que porque seguir tengo que con mi salir, tengo que vida. trabajar y tengo que estar bien. Si la gente me Entonces, tiene que ver bien. Exacto. Fuerte. Y de ahí me acuerdo que salí del baño, entré a la oficina, dejé mis cosas. La que era mi jefa en ese momento se me quedó mirando y se dio cuenta como que había algo extraño en ese momento, ¿no? Y le dije, necesito hablar con alguien, dame un rato. Me fui a hablar con la psiquiatra. Y entré a hablar y le dije, me acuerdo que le dije que no sé qué me pasa. Y empecé a llorar otra vez y lloraba y no podía parar de llorar, o sea, era horrible. Y de ahí como que empezamos a tener la conversación, a preguntarme qué sentía. Entonces le conté que estuve a punto casi que ya de hacerlo. Y de ahí en ese momento ella me dijo como que... O sea, me empezó a preguntar muchas cosas y me dijo, no, ¿tienes depresión? Parece que tienes un trastorno depresivo porque parece que también tienes ansiedad. Y ya estás muy mal. O sea, en este punto... O sea, ansiedad y depresión, los dos. Bueno, aquí hay un dato importante. En realidad, la ansiedad y la depresión no siempre vienen juntas en realidad, pero sí son como primas hermanas, se podría decir, porque hay muchos síntomas presentes. De hecho, hay un trastorno que se llama trastorno mixto de ansiedad y depresión por la comorbilidad. Comorbilidad se refiere al acompañamiento de enfermedades, ¿ok? Dentro del cuadro, que en realidad va aumentando. Y qué sé yo, por ejemplo, la parte depresiva va aumentando y después con estos eventos yo genero un montón de ansiedad. Y entonces comienza como algo pequeño, ¿no? Porque la ansiedad también empieza como una especie de miedo, de anticipación constante, de catastrofización y después se hace una nube, o sea, se hace bastante grande. Entonces las dos acompañadas en efecto tienen como un riesgo fuerte, ¿no? O sea, es una bolita de nieve y se va haciendo. Sí. Exacto. Esa también me surge una duda. O sea, ya llegamos al punto que ya tuviste a punto de, pero yo quisiera saber qué hubo antes de eso y cómo llegamos hasta ese punto. O sea, si tú te fuiste dando cuenta, bueno, me dijiste que no sabías que tenías depresión, pero ¿cómo lo puedo identificar? O sea, ¿cómo puedo identificar esas mini red flags Okay. a lo largo del camino? Esas entiendo también son cosas como sensibles, entonces Sí. creo que tratarlas es súper importante. Sí, bueno, yo me di cuenta ya en terapia. Ah, Realmente. Cuando empecé a ya. explorar me di cuenta Ok. de todas las señales que tuve, que obviamente en el momento Ignoraste. ignoré y no me di cuenta porque no lo conocía. Okay. O sea, no sabía que era algo, una red flag en la que tenía que estar pendiente. Como no sabía del tema, pues no me daba cuenta de lo que me estaba pasando. Pero claro, yo empecé a cambiar, ¿no? Yo creo que las cosas más duras de todo esto es que dejé de ser completamente yo. O sea, ya... Esta es una green flag, el acudir a terapia y darse cuenta, ¿no? De que tenemos depresión, porque en realidad uno dice, no, o sea, es algo que solo es algo de tristeza. No, Entonces, solo tristeza. Claro. Claro, total. Y que la gente te dice, ¿por qué no te pones feliz? Ajá, y yo así como que no deja de puedo. estar ganas. triste. Ya, para de Te llorar. juro, creo que la peor Eso te frase de mier que me dijeron durante ese tiempo que fue un proceso duro fue, no estás deprimido, estás distraído. Te juro que yo quería pegarle a la persona que me dijo eso. Entonces, ¿Qué frase Eso no lo había tan escuchado. agresiva? Qué agresivo, qué una frase de básico. mier. Te juro. Violenta esa frase. Y porque era así. hay un datito, es súper como importante plantear como que alrededor de este tipo de situaciones adoptamos los discursos de otras personas. Exacto. Porque Y en no realidad- sabemos qué decir. Exacto, o cómo sentirnos. Porque, y más en la situación de los hombres también a veces, no por como plantear como una diferencia radical, sino porque de una otra forma, en efecto, los hombres están mucho más psicológicamente, se diría como castrados alrededor de poder sentir Total. emociones. Entonces, Reprimidos. imagínense. Emocionalmente. Exacto. La OMS dice que en realidad los trastornos de afectivos principalmente son mucho más comunes en las mujeres, porque las mujeres sí se nos ha permitido como tal vivir el sentimiento. Ah, pues tú eres mujer, tú puedes llorar, que eso está bien, ¿me hago entender? Entonces esos tabúes como tal son tan importantes porque tenemos que desmentirlos. Si es que no los desmentimos, imagínense una generación nueva de niños que de una u otra forma no van a poder expresar. Exacto. Imagínense, la prevalencia es 50% más en las mujeres que en los hombres. Estamos hablando de un montón. Sí. Yo creo que también, porque no se dice, ¿no? Claro. Puede ser, o sea, al final... Bueno, se me vino a la mente un estudio, un experimento que vi por ahí, que escuché,
que ponían en una sala ya a un niño con su cuidador, su papá, su mamá, X. Y le regalaban una cajita de esas donde salta el payaso. Ya. ¿Ya? Entonces se la daban al niño y le daban el regalo al emocionado. En este caso, pues, la primera parte fue con niñas, ¿ya? Ok. Las niñas y sus papás. Le daban la cajita, el payaso saltaba, la niña se asustaba, lloraba, todo. Y la reacción del cuidador, el papá, era como que, ¿sabes? Tranquila. Te cuido. Te cuido, ajá, ¿sabes? Soportando ahí las emociones, pero le dejaba sentir. Le dejaba llorar, tranquila, mi amor, todo va a estar bien, solo era un payaso, chévere. Ahora hacían esto con los niños, ¿ya? Los niños y sus papás o cuidadores. ¿Cuál era la diferencia? Que cuando saltaba el payaso le decían, ay, no llores, solo es un payaso. Pégale, payaso malo, feo. Entonces, imagínate. O sea, Violencia. Exacto. Súper red flag. fomentando la violencia en los niños y como que permitiéndole a la niña sentir. ¿Me explico? O sea, es una cuestión que viene no solamente de adulto o joven, niño también. Claro, o sea, es como que nos inculcan eso, ¿no? Claro, Más que todos los hombres, el estereotipos. hecho de no sentir. Entonces, Y si sentimos, que sea agresividad, que sea algo exacto. como de... De hombre, de macho. O sea, si vas a sentir es la furia, el golpe, la ira. Y bueno, creo que también por eso tal vez se expresa de cierta manera la depresión en los hombres así, ¿no? Eso quería saber también, porque hasta ahorita hemos como que hablado un poco de los síntomas que se pueden presentar en ambos. Que es esto de llorar descontroladamente, que ideas de suicidio, todas estas cosas. Pero quisiera escuchar también algunos síntomas que son más de hombres, más específicos para los hombres. Ah, ok. O sea, en realidad como que específicos para los hombres es como difícil manejar ese concepto, pero de una u otra forma sí se expresa de manera distinta. Por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, la parte de la ira como tal. Ujú. Es como que, ok, yo siento tristeza, pero muchos niños no saben qué sienten. Por eso se trabaja mucho en este reconocimiento emocional. Total. Porque parece algo tan básico que, ¿cómo no voy a saber qué es lo que me pasa? Pero en realidad muchas veces no crecemos con esa educación emocional. Claro. Entonces vamos creciendo y la mujer como que, ok, llora, expresa, hay una tristeza, puedo hacer como que sentirlo, ¿ok? Pero de una u otra forma el hombre es como que, ok, como me plantearon esta idea de yo no puedo llorarlo, entonces... Tengo que sacarlo de otra manera. Exacto. Ajá. Imagínense que hay otro dato. Dato curioso. Es súper importante plantear que en las mujeres como que es más prevalente el trastorno afectivo, pero en los hombres es más prevalente el trastorno de conducta, el impulso, la ira, como tal. Ese Pero tipo es de porque cosas. en la conducta se ve reflejado todas las emociones reprimidas también, ¿no? Exacto. Claro. Sustancias. Abusos, eso también, Exactamente. claro. Imagínense que alrededor de eso, las mujeres como tal tienen como una especie de dificultad, porque a la mujer como a veces no se le permite ser agresiva, porque si no hay también otra vez este discurso, ¿no? Claro, no se le permite tomar, emborracharse. Exactamente. Masculinidad tóxica. Exacto. Total. Entonces, alrededor de eso, las cifras de mujeres en el consumo de sustancias muchas veces son falsas, ¿ok? Porque no muestran esta parte. Yo, madre de familia, yo, una mujer, una dama, por así decirlo. Ajá. Lo que yo no puedo hacer es esto. Entonces, imagínense, hay de lado y lado, pero yo sí creo que en realidad en la depresión se han visto condenadas muchas cosas. En tu caso, John, ¿qué crees que se ha visto a nivel de estereotipo? ¿Cómo veía la gente esta situación? ¿Cómo te trataba en ese punto? Claro, bueno, pues como para recapitular un poquito también, pues yo sí me di cuenta luego después de este tema de la ira, ¿no? Ya. O sea, sí tenía una tristeza súper grande, pero era ese tema de que no la podía expresar porque no me podían ver llorando, ¿no? Ok. Entonces, me dieron una red flag. Súper red. Yo estoy aquí todavía en la red flag. No salgo de aquí, necesito una green flag, por favor. De que, claro, yo venía arrastrando un montón de cosas con las que crecí, con las que creí que era lo normal. Esta cosa de ser siempre fuerte, de siempre salir adelante. De no llorar. De no llorar, de que si me caigo me levanto y punto. Y no me doy el tiempo de llorar, ¿no? A veces entonces me recuerdo mucho a un amigo que cuando teníamos como 16 años, siempre en esas edades uno anda con el corazón roto, con un montón de huevadas. Red flag. Pero no, yo siempre andaba feliz. Entonces me acuerdo que mi amigo siempre me decía, usted tiene como un superpoder porque... Green flag. Porque siempre está contento a pesar de todas las cosas que le pasan, como que lo sobrelleva, está bien, no sé qué.
Y no sé si en ese momento pues era como que eso, ¿no? De siempre guardarse las cosas, Como de esta mostrarme fuerte. depresión feliz, por así Ajá. decirlo. Lo llamado así comúnmente. Sí, o sea, yo sí he visto que no siempre la depresión se muestra como una persona decaída, sino que hay gente que tú la Sí, yo nunca ves, tuve eso. Claro. de una Yo, manera tan para la feliz. gente, siempre estaba contento, siempre estaba feliz, hacía mis actividades, pero en la todo. casa, Entonces, cuando conté por lo menos en mi trabajo de que tenía depresión, todo el mundo se quedó así como que, ¿qué? ¿what? Pero si Ajá. tú siempre estás feliz, tú siempre Exacto, estás pero si tú contento. siempre estás bien, que no sé qué, qué tal. Entonces, como que lo ocultaba, ¿no? Ok. Una depresión encubierta, por así decirlo. Y bueno, el tema de la ira, pues sí me di cuenta que ya los últimos meses, pues sí tenía esa ira constante, ¿no? O sea, sentía demasiada ira, demasiados impulsos. Y como que no sabes ni por qué. Ajá, o sea, cualquier persona me venía a decir algo y yo explotaba y tenía que pelearme con esa persona y decirle algo. Y me acuerdo que hasta tuve un episodio con la que era mi jefa, que por una cosa así súper mínima me paré y empecé a gritar. ¿Qué? Y para mí era loquísimo porque no es mi actuar. O sea, no es mi común actuar el hecho de O venir sea, a como que te gritar. sabes autorregular, pero en Ajá. ese momento estabas como que sin, No, todo sin salía filtro, y sin era- nada. Ajá, exacto. Y era una explosión que se llevara quien Ok. fuera y no me importaba. Y después llegaba ese momento como de como que, ¿qué hice, no? Una pausa ahí, Claro. yo tengo una preguntita. Como que cuando tienes eso, como que no mides las consecuencias. O sea, como que no ves más allá de este acto que estoy haciendo, de que estoy dejando de hacer este trabajo porque me siento muy mal. Y no sé que mañana lo tengo que entregar. Y sin eso me va a ir mal, lo que sea, como que ya no me importa. Como que no veo las consecuencias o tal vez no me importa lo que pasa. Claro, en realidad hay como unos síntomas que se llaman anedonia y abulia, ¿ok? La anedonia implica que ya lo que me causaba placer anteriormente, por más que lo haga automáticamente, no me está causando placer. Ya no lo hago, lo disminuyo y a veces no me doy cuenta que en realidad es como que está pasándome eso, sino más bien es como que, no, qué pereza, no, ya no. Ay, qué pereza. Ajá, o la bulia, como que esta falta también de poder levantarme en realidad, o sea, esa voluntad como tal es complicada porque no puedo generar ese tipo de acciones. Y por ejemplo, en los impulsos, es como una situación de 5 segundos. Ujú. Entonces, en los que yo me veo en primer plano aquí sentada y en el segundo plano yo estoy haciendo un relajo, si es que lo trabajo con agresividad. O si es que no lo estoy trabajando con tristeza de una u otra forma, pues estoy llorando sin darme cuenta. Entonces ahí entra este concepto que se llama conciencia de enfermedad. Que como tal, por ejemplo, en la diabetes hay signos como muy, muy claros, por ejemplo, sufro esas descompensaciones de glucosa, cosas así, donde en realidad me doy cuenta de que estoy teniendo alguna patología, o sea, físicamente me estoy dando cuenta, ¿ok? En enfermedades como fisiológicas, ¿no? La gripe, por ejemplo. Yo sé que tengo gripe porque tengo la nariz congestionada, etcétera. Pero en la depresión, en todo lo que implica la parte mental, es súper complicado. Primero porque no nos han enseñado, ¿ok? Y O sea, segundo, y eso que ahorita hay un montón de información en internet, pero siento que todavía falta muchísima gente por entender y por aprender cuáles son esos pequeños síntomas, ¿me explico? Porque como que ya te das cuenta cuando ya de verdad la vida te vale shit. sí. Ah, total. Y ahí Cuando ya mensaje no para paras de todos. llorar. Mensaje para todos. No crean en todo lo que hay en las redes sociales, porque en realidad hay muchas personas que también lo hablan desde un poco desde experiencia, un poco desde el conocimiento que adquirí, cosas similares. Entonces acudir a una persona, a un profesional que tenga un poco de experiencia en el trato de este tipo de situaciones implica bastante, porque me va a sacar de los nuevos tabúes que también se están haciendo alrededor de la salud mental. Yo sé, La ok, yo sé, sobreinformación. pero Exacto. ¿cómo lo trabajo? Ujú. Claro. Y la terapia además, perdón, la terapia además me parece liberadora. Sí. Total. Conocerse es Total. liberador. Y doloroso. Doloroso, sí, obviamente, pero primero te tienes que romper Ajá, para liberarte y ya reconstruirte. Totalmente. Exactamente. Así, entre estos síntomas, algo que me acabo de acordar es que, por ejemplo, yo nunca lloraba. O sea, yo tenía tristeza y tenía mis episodios de llanto, pero siempre que nadie me estuviese viendo. O sea, que nadie se fuese a dar cuenta. Entonces, por lo menos yo Ni llegaba. siquiera tu Entonces, pareja, alguien en que confiaras así. nada, nada. Nadie. O sea, bueno, precisamente justo en ese momento estábamos súper mal a nivel de relación. Entonces, Peor. Pero era en plan de me aíslo. Claro, entonces yo llegaba, ya Oigan. no hablaba. Ajá. Yo prefería llegar a hacer mis cosas, irme a la cama, no quería hablar. Y como sentía esa tristeza tan grande, prefería no tener ese punto en el que tuviese que conversar con alguien. Y Porque explicarle. exacto, que estoy mal y tener que decir estoy bien cuando no lo estaba. No. Y sabiendo que si me ponía a hablar tal vez con alguien,
la tristeza me iba a poder y seguramente me iba a poner a llorar. ¿Y no te pasaba tal vez que Entonces, sentías que la persona capaz no te iba a entender? Sí, yo, O sea, porque como como que- no sabía qué me pasaba. Claro, yo venía con... Bueno, yo soy migrante, entonces, claro, yo también cargaba como que con todo este peso de que no puedes fracasar. Entonces, para mí era una parte, de cierta manera, un fracaso el hecho de estar mal, ¿no? El pero eso es una hecho- herida de la infancia, oye. Sí, total. Entonces era tenaz el hecho de que no puedo fracasar, de que tengo que demostrarle a la gente que si me vine, tengo que lograr ser Triunfar, triunfador, exacto. exitoso. Ajá, Claro. exitoso, de que me tiene que ir bien, de que no puedo caer, no puedo claudicar, nada. Mira. Entonces, claro, sentía como que todo ese El peso que dirán. ujú, y como no podía expresarlo con nadie. Entonces yo solo tenía como que ese trayecto de mi casa al trabajo para poder llorar. O sea, yo me subía al bus, me recostaba a la ventana, lloraba en ese momento, me bajaba del bus, me sacaba las lágrimas, entraba a trabajar y otra vez cuando volvía a salir, me montaba en el bus, volvía a llorar. Y de ahí yo volvía a llegar a mi Mira, casa. así, mirando la ventana, Sí, te escuchando juro, o música sea, triste. así como el meme que hay. Llegaba a Sí mi pasa, casa y lo sí mismo. pasa. Tenía que limpiar las lágrimas El y entrar a la vuelo. casa. Y de ahí estar bien. Entonces, Claro, qué fuerte. era esa cosa. Y bueno, ya después en terapia pues, me fui dando cuenta como que ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en ese momento subí de peso, como unos 2 kilos. Uy, ¿en serio? Ajá, porque comía mucho. Era el trastorno de ansiedad que tenía. O sea, me Ok. acuerdo que me compraba así un montón de estos pastelitos que venden ya prehechos, de que es Full cosas azúcar. dulces. Ajá. Y los metía en el cajón del escritorio y durante todo el día iba sacando y comía. Sacaba Picar, y comía, picar, sacaba y picar. comía y no podía parar. Y claro, me metía un montón de azúcar en mi cuerpo, que era como que de cierta manera lo que me ayudaba a aliviar la ansiedad, ¿no? Ok. Entonces, claro, después en terapia me decía, estás comiendo mucho, estás comiendo poco. Y yo no, pues estoy comiendo en exceso. Yo nunca he sido así comer tampoco full y estaba comiendo demasiado. Entonces, ahí me di cuenta de que, bueno, los hábitos alimenticios, pues puedo darme cuenta de que tengo algún trastorno, ¿no? El hecho de dormir. Yo siempre he tenido que dormir mis 8 horas para poder ser una persona, Funcional. funcional en la sociedad. Y se me era súper difícil dormir, o sea, Si te yo costaba insomnio. Sí, Este es otro. red flag, total. Porque claro, a mucha gente le da muchísimo sueño y por el contrario otros no pueden dormir. Exacto, entonces yo no dormía. O sea, me quedaba dormido a las 3 de la mañana para despertarme a las 5 y irme a trabajar. Entonces dormía 2 horas durante todo el Uy, día. eso te pone peor. Era Eso horrible, empeora entonces, toda la situación. ajá. No Entonces, dormir ya es estaba pésimo somnoliento para todo el la tiempo. depresión. Comíamos más. Y comía más. Que exacto. es un Entonces, círculo total de ajá. depresión. Total, entonces ahí me daba cuenta, me empezaba a olvidar las cosas, me empezaba a disociar. O sea, era como que podía estar aquí en una conversación y de repente como que no sabía qué era lo que estaba haciendo. Te quedas Me iba mirando completamente. el infinito. Ajá. O como que en este momento estamos hablando de esto y de repente era como que, ¿qué estoy haciendo? Ya. ¿En qué estoy? Entonces, Qué fuerte. fueron esos momentos muy así, o sea, me iba completamente. O sea, no podía estar de repente en un sitio Claro. o como que podía llegar a un lado con la intención de hacer algo y era como que, ¿a qué vine para acá? O sea, ¿qué era lo que estaba haciendo? Entonces afectaba al rendimiento. Sí, me desconectaba totalmente. Entonces, claro, el trabajo también se estaba viendo afectado porque no podía poner mi concentración completamente en el trabajo. Mm. Entonces, también fue una de las formas que me... Claro, empezó a afectar tus relaciones. Claro. Empezó a entonces- afectar tu vida laboral, Ujú. tu vida dentro de social, todo. pues, yo prefería no salir. O sea, ya cuando iba a mi casa prefería no salir, quedarme siempre en casa. Yo siempre he sido como que sí completamente me gusta aislado. salir, conocer. Entonces, prefería aislarme, ¿no? Entonces, claro, también creo que esos problemas estaban viéndose de cierta manera en la pareja porque, claro, ya no lo hago. Prefería ya no hablar, prefería ya no compartir, prefería ya no tener momentos de esparcimiento también. Ujú. Y la libido, Por los suelos. puf, Ajá. imagínate, Entonces, claro, catastrófico. total. O sea, a mí me parece súper curioso que... Se me fue la idea. No. La pregunta. Sí, ya me acordé. Así soy. Te decía que ya es bastante... Disociando. Ya. A ver, te decía que me parece bastante duro ya uno lidiar con la depresión, con todas estas cosas, que tu vida se está yendo por el caño. Y que aparte de eso tú tengas que fingir que todo está bien. Ujú. Y seguir existiendo porque, a ver, necesito seguir trabajando porque necesito plata. Total. Porque necesito vivir porque soy migrante. Ujú. Me explico, es súper duro. Total, entonces era esa máscara, ¿no? Que yo creo que solo me podía quitar en el momento que me acostaba a dormir. Porque era el Y ni único siquiera momento- dormía. Ajá, y ni siquiera dormía. Me acostaba y te juro, pasaba horas en la cama.
dando vueltas, me movía para acá, me movía para allá, no dormía, pensamientos, se me venían full cosas a la mente, quería llorar, me aguantaba eso porque es pues mi increíble. pareja estaba al lado y no quería que se diera cuenta. Entonces O ya sea, por no podía último... ni llorar en paz. Exacto, si por último ya sentía demasiada la sensación, me paraba al baño, lloraba en el baño, Fue. respiraba y de ahí, bueno, a seguir, a volver a acostar para no dormir. Y durísimo, o sea, el hecho de pasar eso Fuerte. y claro, ya después, bueno, lo conté y pues sentí que ya tuve como que de cierta manera un grupo de apoyo, ¿no? O sea, una comunidad que tal vez me apoyó, pero igual era duro. Entonces, A ver, la doctora tenía una pregunta. Iba a preguntar esta parte de... Claro, yo me veo en diferentes versiones a mí mismo, ¿no es cierto? Una vez que me veo como Michelle, una persona que es alegre, ¿ok? Michelle, una persona que también puede estar triste, ¿ok? Voy Mm. definiéndome de esas maneras, ¿no? Como que yo soy tristeza, yo soy alegría y Ah. tal. Entonces no me permito como entrar en los diferentes etapas de yo tengo síntomas de tristeza, yo tengo tal. Tengo, en vez Entonces, de yo soy. ¿Ves? exacto. Hay que Entonces, cambiar la narrativa. exactamente, porque también como digo, ¿no? O sea, nos hemos llevado mucho los discursos de otras personas. ajá. Entonces, lo peor es que los interiorizo yo misma y digo, no, pues sí. Entonces es como un juego de autoengaño Sí. que es fuerte. Entonces iba a preguntar, ¿qué es lo que John hizo con este John que tenía tristeza? ¿En ese momento o Ajá. después? El antes y el después. Bueno, en ese momento el John que tenía tristeza no podía existir, ¿no? Ok. No podía verse a la gente. El John que tenía tristeza no existía, o sea, Estaba la guardado en gente el no podía verlo, bolsillo. sí. Lo tenía que guardar y siempre tenía que ponerme la máscara de la felicidad. Ok. Luego me di cuenta que podía sentir, que podía expresarlo. Creo que todo lo que nos callamos, todo lo que no expresamos, pues se va guardando adentro y al final explota. Y creo que fue una de las Total. formas en la que yo exploté. El hecho de que ya no querer existir completamente. Ujú. Entonces, hoy en día me doy cuenta que puedo expresar, que puedo sentir, que me puedo dar el momento de identificar mis emociones, de lo que siento, darle un nombre, de lo que estoy sintiendo es esto, cómo lo voy a trabajar, cómo lo voy a procesar. Tengo que darme el derecho a sentirlo, pero tampoco me voy a quedar atrapado en la emoción. O sea, eso fue lo que te enseñó a ti la Entonces, depresión. me enseñó ese momento, esa cosa de la tristeza. La depresión creo que me enseñó muchísimas cosas. A ver, Ok. menciona. Bueno, creo que cuando uno vive con depresión, o bueno, cuando uno experimenta un dolor tan grande, ya sea el hecho de vivir con depresión, ya sea una pérdida amorosa, una pérdida de un familiar o una Un persona duelo. fallecida, un duelo, o algo que te cause un dolor muy grande, pues yo creo que uno nunca vuelve a ser la misma persona, la verdad. Yo creo que el dolor te cambia. Definitivamente no puedes volver a ser la misma persona después de que Yo creo que es experimentas algo una así. green flag. Reconocimiento. Sí. Ah, ¡Yay! estaba Total. buscando mi green flag. Estaba buscando mi momento. Porque, y bueno, te puede cambiar para bien o para mal, ¿no? Creo que la persona es la que tiene la capacidad y como que la proyección de hacerlo, ¿no? De decidir para dónde va a cambiar, si va a cambiar para bien o para mal. Creo que hay muchas personas que sufren un dolor muy grande que pueden cambiar para mal, ¿no? Se pueden volver personas malvadas, personas muy duras, personas, una coraza, no sé. Creo que en mi Claro. caso fue al contrario. O sea, de todo el dolor que yo sentí, una de las cosas que pensaba es que no quiero que otra persona pase por todo esto que yo pasé. No quiero Fuerte. que otra persona sienta todo este dolor que yo sentí. Entonces creo que sí me ayudó como que ser una persona más empática, ponerme mucho más en el lugar del otro, a darme cuenta que las personas también sufren y que muchas veces no lo vemos, porque en mi caso nadie sabía que yo estaba sufriendo de esa manera. Entonces, al tal vez pensar un poco antes de actuar, ¿no? Al de pensar antes de dejarme llevar por el momento, tal vez darle una explicación a algún momento de lo que está pasando. Hay personas que simplemente es pendeja, pero hay otras personas que sí, o sea, que tal vez dentro de una situación te puedes poner a pensar qué podrá estar pasando esa persona para que se comporte de esta manera. Claro. Sí. Entonces, Me creo que es... parece muy interesante el tema de que en la depresión uno se en sí misma. O sea, es como que no puedes salir de ti mismo. Es como que todo alrededor se nubla, se pierde. Y me parece súper loco, ¿no? Que las personas digan, pero si tienes un trabajo, un buen trabajo, si tienes pareja, si tienes amigos, ¿por qué no ves todo eso? O sea, ¿qué pasa en la cabeza que no puedes ver todo lo que está a tu alrededor positivo? Eso fue Solamente, una de las cosas que solo, me dijeron. Ajá. ay, solo ves lo negativo. Eso fue en el contexto, ¿no? De lo que me dijeron, no estás deprimido, estás distraído. Porque me decían, tienes trabajo, tienes una Ay, pareja, no, por tienes favor. amigos, estás viviendo relativamente bien, no te falta nada en tu mesa, hay gente que no tiene nada que comer y tú estás Dios mío, súper mal sí. porque no estás deprimido, simplemente estás distraído, no estás viendo las cosas que tienes a tu alrededor. Y yo sé lo que tengo a mi alrededor. Pero ¿qué pasa? Yo quiero saber qué pasaba en la cabeza de él para que no pudiera ver todo eso. Porque de una u otra forma comenzamos a tener como
dato, como sesgos cognitivos. ¿Ok? Estos Ok. sesgos cognitivos, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo un poquito como aparte, ¿no? Pero es la idea de, por ejemplo, yo estoy puesta a un vestido que yo sé que no me gusta y me parece terrible y me parece súper feo, ¿ok? Entonces 7 personas vienen y me dicen, no, pero te queda súper bien el vestido, te ves súper bien, te ves muy bonita. Pero después llega una persona y me dice, no me simpatiza tanto, quizá podrías cambiarlo. Entonces yo me voy a quedar con lo que me dice la persona que no está apoyando. ¿Me hago Porque entender? está confirmando lo que tú piensas. Exacto, es mi sesgo de confirmación. Si yo me sesgo y alguien confirma, pues confirma la confirmación. Confirmado. Entonces, claro, es complicado porque yo comienzo a adoptar los discursos de los demás. Entonces yo comienzo a decir, no, pues claro, si en realidad tengo todo. Y se crea una situación de vacío porque ya me sentía mal. Y ya tenía como un vacío. Y profundizaba en el vacío diciéndome, no hay sentido en lo que sientes. Eso me hacía sentir peor porque, Exacto. ¿cachas? O sea, ¿No tengo todo lo sientes que tal vez- culpa? Ajá, ¿Sientes culpa era como por...? culpa. El hecho de sentirme mal me creaba culpa por sentirme mal. ¡Ay, Me sentía no! peor. Porque, no, pues, ¿por qué me siento mal si tengo esto? Hay gente que no lo tiene. Entonces me sentía culpable por el hecho No, de es peor. sentirme mal, ¿cachas? Exacto. Y hay gente que lo complementa, ¿no? Que también dice, tal vez te falta tener hijos. O tal vez te Esa es la falta... peor de todas. Que cómo vas a llenar un vacío con Claro. una vida, o sea, ¿cómo? O tal vez te falta solamente ejecutar esta acción, sacar una maestría, sacar... Entonces es la idea de ocúpate. Solo tienes que ocuparte. Aparte, y estar Entonces, llenando, no va ahí. metiendo cosas en donde... Claro, y después lo que pasa es que esas cosas en realidad sí funcionan si les damos sentido, pero después estoy ahí y me siento más frustrado porque no puedo hacerlo y no puedo hacerlo, entonces profundizamos más. No sé si pasaba eso. Eh, bueno, en ese momento no, como que más bien en vez de llenarme de cosas, no hacía. Ah, ok. Ajá, no era ese tipo de... Mi momento, en ese momento yo simplemente era trabajo en mi casa, trabajo en mi casa. Era, Ok. porque tenía que trabajar de ley para vivir. Exacto, eso es que le decía yo que tienes que, porque Pero ay, ya no me necesitamos daba plata. apertura para otras cosas. Más bien yo era como... ¿Y tú que eres actor, no hacías nada de... No, pues en ese momento creo que la actuación fue una de las cosas que agregué a mi vida para lograr como que salir de este trastorno. Super red, digo, green flag. ¿Por qué es Green Flag? A ver. Porque, claro, o sea, al final necesitamos una especie de canalización, ¿no es cierto? Entonces, si las canalizaciones no se dan con una especie de sentido, entonces no se torna como una canalización efectiva, sino más bien una especie de hago por hacer y cosas así. Entonces, imagínense que, porque les planteo que en realidad es una enfermedad, es que neurológicamente mis neurotransmisores van bajando. Ok, entonces tenemos que regular otra vez estos neurotransmisores con situaciones como terapia, como situaciones como medicación muchas veces, o de una u otra forma volver a producir la misma dopamina, la misma serotonina con otro tipo de situaciones de una manera natural también. O sea, Entonces, vivimos como en automático. No hacemos nada que nos llene de exactamente. pasión. Y mucha gente también se frustra porque dice no puedo, pero es que también tengo que entender que hay algo Que no me deja. orgánico también, exactamente. Exacto, eso te iba a preguntar, ¿en qué punto entra la medicación? Ah, qué importante pregunta. Qué importante pregunta porque muchas personas le tienen mucho miedo al psiquiatra. ¿Ok? Le tuve pavor, perdón que te corte. Bueno, yo justo usé medicación, estuve medicado 8 meses. Porque yo hablé directamente con la psiquiatra. Y cuando Ajá. la psiquiatra me dijo, tenemos que medicarte, porque estás muy mal. O sea, yo no podía hablar sin llorar. Ya en ese punto, ya no podía expresar, no podía decir nada si no lloraba. Entonces, te acuerdo, yo empezaba a decir 3 frases, lo que pasa es que me siento demasiado triste. Y empezaba a llorar. No podía parar y no podía parar. Y toda la conversación con la psiquiatra era llorando. Y me decían, no puedo ni siquiera tratar de comprender lo que me dices porque estás muy mal. O sea, necesitamos, de cierta manera, regularte Ajá. para poder empezar como que ya una terapia como tal. O sea, mucha gente le tiene miedo a la medicación, me incluyo. Aunque nunca he estado en un punto así, pero me incluyo porque digo, capaz la medicación me va a cambiar mi forma de ser, mi personalidad. Bueno, sí sentí un ¿Qué cambio. pensamos? ¿Qué pensamos al respecto? Sentí un cambio, o sea, la medicación al principio fue durazo. O sea, Ok. porque yo tenía en mi cabeza que me iba a tomar la primera pastilla y ya todavía el color de rosa, sí. Imagínese. La pastillita mágica. Ay, esa pastilla sí. Ya estaba tan mal que yo le dije, sí, dame todo lo que tenga, no importa. Y no, ella me dice, no, espérate, porque la medicación no es que te va a regular de una vez. O sea, y fue Poco a peor en ese poco. momento. ¿Peor? ¿Por qué? Porque- ¿Y ahora? Ajá, porque entonces más bien ella me dijo, realmente la medicación tiene efectos secundarios, la medicación, como va a haber una regularización, mientras ocurre esa regularización puede ser que haya un bajón más fuerte.
Ay, Entonces, no. si ahorita tenías ganas de suicidarte, multiplícalas por 10. Ay, no, ¿cómo Entonces me así? decía, necesito que si vamos a empezar con medicación, tienes que contarle a alguien. Porque ya había pasado Ah. como 2 semanas y yo todavía no le había contado a nadie en ese momento. Ok. Alguien para que te Ajá, cuide. entonces me dijo, la gente en tu entorno tiene que saber que tú tienes depresión. Porque pueden llegar ideas suicidas mucho más frecuentes, pensamientos intrusivos, esas ganas de querer lanzarte por la ventana, que era lo que me pasaba mucho en el apartamento. Entonces tienes que decirle a la gente para que la gente esté atenta a que tú no vayas como que a hacer. Ajá. Entonces, en ese momento lo conté. Fue cuando me abrí y lo empecé a contar porque dije, bueno, lo necesito. Y sí fue tenaz. O sea, al principio vomitaba, me sentía borracho. ¿Qué? Me sentía Con una borrachera chuchaqui. al principio. Sin beber. Chuchaqui seco. Y- Pero a ver, vamos a decir la parte buena de la medicación Sí, para sí, no vamos a asustar a la gente. La parte buena fue que en 15 días todo mejoró. Ah, ¿viste? Muy bien. Muy bien. Green flag. Fue un periodo muy corto, pero sí fue duro. Pero fue un periodo corto que, bueno, gracias a las personas que estuvieron cerca, pues como que también lo supe sobrellevar, ¿no? Ok. Porque sí me sentía esa necesidad. Pero bueno, ya después fue mejor. Ujú. Y de ahí ya pude empezar a hablar. Ya pude empezar a contar mis cosas porque, claro, sentí que ya estaba empezando a regular. Ok. Ya el llanto no era tan frecuente. Ya podía hablar sin tener que estar llorando cada rato. Entonces, sí me reguló. Entonces, para mí sí fue bendecida la medicación, la verdad. Pensé que me iba a Hermoso. volver... No, normalmente pensé que se iba a volver adicto, tal vez a esto. Dependiente. Ajá, dependiente. Pero ya dejaste de tomar o seguiste tomando. No, sí fue un periodo largo, fueron 8 meses. Y de ahí fue una regularización, ¿no? Para desprenderme de la medicación. Ujú. Como Ah, para pero fue un que- buen tiempo Ujú. también. De ahí como que empecé a tomar menos, ya no me tomaba todos los días, sino que un día por medio, después cada 3 días, luego cada 4, luego una vez a la semana, y así hasta que como que pude ya desprenderme de la medicación. Ok. Súper bien. Suena bastante bien en realidad, porque, claro, o sea, en realidad mucha gente viene con esa idea, porque creo que también no ha habido como la socialización de que en realidad hace el psiquiatra, ¿no? Solo sabemos que es una medicación y que nos cambia. ¿Ok? Pero alrededor de eso desmentamos esa situación. Muy Porque bien. lo que pasa en realidad es que llegamos a este punto en el que ya se vuelve tan orgánica la situación alrededor de que, o fisiológica, por así decirlo, que lo que sucede es que por más que hagamos varias cosas, no vamos a poder compensar esa parte a nivel cerebral. ¿Ok? Entonces ahí es cuando se necesita esa parte del psiquiatra también para que de una u otra forma nos guíe. Lo que hizo la psiquiatra de John fue muy bueno porque al final le dijo, esto va a ser así. O sea, no es que vamos a tener un cambio ya de una, sino que Lo vamos poco a preparó. poco. Exacto. Y tienes que acompañar con esto y tienes que abrirte de esta manera y tienes que tener una red de apoyo y tal. Y esa es la idea del psiquiatra, que también ayude liderando justamente esta parte del proceso. Pero mira, yo tenía una percepción súper diferente de los psiquiatras. ¿Sí? Como por ejemplo... Lo que pasa es que, bueno, yo estudié psicología en algún punto de mi vida, no la terminé, pero la estudié. Entonces era el tema como que el psicólogo, ¿sabes? Te da terapia, te acompaña, hablamos, conversamos, y el psiquiatra era tipo, te tienes que tomar esto. No, Ándate. realmente yo empecé a hacer terapia con mi psiquiatra. ¿En serio? La primera terapia Yo que empecé a tenía hacer esa era con ella. percepción Ajá. Ah, súper errónea. bien. Y luego sí del ya pasé a un psiquiatra. psicólogo, pero con ella yo hacía terapia. Exactamente. O sea, sí era la que me dedicaba, pero igual mis conversaciones, mis sesiones de terapia eran con ella. Ah, buenísimo. Ah, exacto. Entonces, Bueno, primero La idea. mito desmentido. El Exacto. Entonces, psiquiatra no solamente te medica, también te da terapia. exactamente. Bueno, no todos. No todos. Ajá. Ah, no Ella todos. tenía como algo también. como Exactamente. psicología, Psicoterapia. pues, Ah, ya, algo así. Sí, y es chévere poder conectar así de esa manera con el profesional con el que estamos tratando, porque al final nos va a dar la guía de, oye, ¿sabes qué? Necesitas a tal profesional, tal profesional. Por ejemplo, en el hospital trabajamos con una parte muy integral en la situación de, ok, necesitas un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta ocupacional, un psicorrehabilitador y una serie de terapias que Una van a red. ser exactamente una red. Y el hospital es eso, una red de apoyo también. Entonces, a lo que voy es a que el psiquiatra ayuda a canalizar todo ese tipo de situaciones, regula, acompaña también en este proceso, cuida también un poco esta situación de, ok, que los efectos secundarios no sean de tal manera, vamos a trabajar en la dosis y cosas similares. Entonces, ese es el punto de poder entablar un vínculo terapéutico con el psiquiatra y con el psicólogo con quien nos sentamos a gustos, ¿no es cierto? Porque sabemos que hay una variedad de profesionales, pero la idea es poder trabajar mi historia, contar mi historia, poder reestructurar, gestionar todo lo que tengo que gestionar y poder, ok, decir, he avanzado o no he avanzado. Entonces, creo que esa es la maravilla de la terapia, que podemos ver como ciertas cosas
redescubrir, ¿cierto? Sí, total. O sea, yo creo que después de la terapia pues, me terminé de conocer. O sea, creo que tengo muchas cosas todavía por conocerme de mí mismo, pero abrí muchas puertas que, bueno, que fueron muy dolorosas también porque este proceso de autoaceptarse, de autoconocerse Total. y de autoamarse Sí, es total bien complicado. durísimo. La gente anda por ahí por la vida diciendo, no, tienes que amarte. No, no es Amor fácil. propio. Ajá, No amor es fácil. Tienes Son- que amarte tú para que alguien más te ame. Qué frase también de... Y son frases muy cliché, ¿no? Ajá. Esa parte de, conocida. dale, tú puedes. Viene con esta Ay, parte de, sí. dale, tú puedes. Pues, ponle ganas. Exacto. Eso. Pero y entrando a estas frases, justamente, ¿qué es lo que te hubiera gustado que te digan? ¿Cómo te hubiera gustado ser acompañado? Bueno, yo creo que bastaba con decirme estoy aquí para lo que necesites. Puedes buscarme, Ay, puedes sí. abrazarme. O sea, no saben lo importante a veces que es un abrazo Ay, sí. en ese momento, te juro. O sea, aparte que los hombres como que crecemos con esa sensación de que no podemos mostrar tanto afecto. Ok. Entonces, muchas veces los hombres entre amigos no, o sea, no tienen ese poder de decir, amigo, te amo, amigo, dame un abrazo, o sea, acompáñame. No, los hombres muchas veces no pueden hacer eso, a diferencia de las mujeres, ¿no? Ajá. De que las mujeres hasta se van juntas al baño y... Amiga, ayuda. Ajá. Sí, sí. Entonces, eso, ¿no? Lo importante es decirle a las personas que quieres que las quieres, que también te lo digan. Creo que, bueno, en ese momento lo que necesitaba tal vez era como que es, Que el te acompañamiento. escucharan, Ajá. sin juzgar. Exacto, sin juzgar, el acompañamiento de saber que la persona está a mi lado, ¿no? De que alguien está a mi lado y de que simplemente le puedo abrazar porque a veces no, simplemente no quería hablar. O sea, no quería expresar, no quería decir nada, simplemente quería una persona en la que pudiese recostar mi cabeza Y saber que callarte estaba ahí y allí. llorar. Exacto. Eso me Entonces, parece sustancial, en realidad, que le preguntemos a la persona que está viviendo, ¿qué puedo hacer por ti? O sea, ¿qué te gustaría que yo haga? Porque hay muchas personas que se desesperan. No te puedo ver así, ¿qué es lo que hago? Y tal. Deja de llorar. Entonces, claro, por ejemplo en los padres se da mucho eso, ¿no? Esta parte de, ¿qué hago por mi hijo? Es que usted no sabe lo que yo puedo hacer por mi hijo, pero no sé qué hacer. Entonces ya llegan a ese punto de desesperación y qué bueno poder comentarle a alguien, oye, solamente quiero que estés. ujú. Y eso fue algo que aprendí. Yo a veces soy muy malo también como para decir en ese tipo de situaciones como que digo, ¿no? Pero algo que he aprendido a raíz de esto, de lo que quise tal vez que me hubiesen dicho, y que lo he empezado a implementar es como estoy aquí, te acompaño. Tal vez no sé qué decir, no sé qué va a pasar. Me pasó hace poco con un amigo que estaba muy mal porque le estaban haciendo unos exámenes y que probablemente podía ser cáncer. Uf. Entonces, no, decía, seguramente, para decirle tranquilo, seguramente no va a hacer eso. Todo va a estar bien, creo que también son frases de... Ay, sí, larga. perdón. Yo he pecado. Posibilidad, yo he pecado. ¿cómo es? Positividad tóxica. Yo he pecado. Porque yo tampoco sé lo que va a pasar. Red flag. Yo no Yo he pecado diciendo todo va a estar bien, pero es que yo no tengo ni idea si va a estar bien o no. Exacto. Pero en ese momento quiero hacer sentir bien a la persona. Ajá. Exacto, pero es la respuesta a nuestra propia ansiedad. Exacto. Total. Como que es Entonces, lo una que- proyección mucho, ¿no? Muchas Lo que he veces. aprendido a decir es, tampoco sé qué va a pasar, pero estoy aquí contigo, te acompaño, dime qué puedo hacer por ti. Y si simplemente quieres estar aquí en este momento sin hablar, te puedo acompañar en el silencio. Porque a veces simplemente no quieres decir más nada. No quieres explicar, explicar ni nada, sabes entonces- qué te está pasando, solamente te sientes mal y punto. Exacto. Te apoyo, te acompaño y si quieres algo en específico, coméntame que ver si lo puedo hacer por ti. Bello. Entonces creo que es una buena forma de acompañamiento. O sea, simplemente estar allí Sí, sí. y abrazar a la persona. Bueno, yo te tengo una pregunta. ¿Tú sientes que te curaste? ¿Te curaste? Bueno, yo creo que esto no se cura. Creo que se controla, porque sí he tenido como que algunas recaídas a lo largo de este proceso, pero lo bueno es que ya tengo herramientas Ah, buenísimo. y ya he aprendido a notarlo, ¿no? Es muy diferente una tristeza por algo a cuando sientes la depresión, a cuando es una tristeza por depresión. Entonces creo que ya he llegado a un punto en el que puedo tal vez como que diferenciarlas de cierta manera. ok. Entonces, porque obviamente puedo estar triste por algo que me pasó, puedo estar triste porque me peleé con un amigo, puedo estar triste porque rompí con una pareja, pero creo que es un tipo de tristeza, no sé, yo la sentía diferente. Ay, la En mi diferenciación es una green flag. Yo no sé por qué, pero yo pongo la green flag. Entonces, claro, creo que lo he aprendido a diferenciar. Entonces, claro, como al año de haber, fue la primera recaída que tuve, al año de haber terminado el tratamiento, empecé con ese, así de repente de la nada, como que una tristeza por ahí, así, pum, se iba, pero no tenía una razón específica por la cual podía estar triste. O
Entonces, eso creo que es una diferencia súper grande. Cuando tengo tristeza normal, porque tengo una razón tal vez, ¿no? Algo me pasó específico, me siento triste, una emoción, la puedo procesar y la tengo que externalizar y ya, y pasa. Ok. En cambio, cuando te sientes estresado por depresión, simplemente llegas sin ningún contexto Y no sabes por qué. específico. Ajá. Entonces me empezaba a dar cuenta por ese lado, ¿no? Que me empezaron a llegar estos síntomas de tristeza que, ¿por qué? Los hábitos en el sueño. Entonces ya sabía que si no... Yo normalmente me duermo así, y más si estoy haciendo ejercicio, yo es como que a las 9 de la noche ya estoy dormido. Pero ya eran las 11:30, y recién me estaba durmiendo a esa hora. Entonces, como que, ajá, alerta. Porque estás durmiendo tarde, ok. siempre duermes temprano. Ajá. Estás durmiendo tarde, a ver, si te levantaste hoy a las 5 de la mañana, fuiste al gimnasio, te ejercitaste, pasaste el día súper movido y llegaste a casa, comiste, te diste un baño, ¿y por qué no estás durmiendo? Pues ya pasaron 2 horas. Desde que te Eso acostaste. adicional a la tristeza sin sentido, Ajá, que sin estaba sentido. era como que, Exacto. que algo está pasando aquí, hay una Ajá. recaída. O sea, dije, Pero en ese momento tenías acompañamiento del psicólogo, psiquiatra. de ahí ya no, pero de ahí dije, ajá, otra vez. Por si acaso, Mi Terapia dosis otra de vez, terapia. psicólogo. Entonces sí he ido a lo largo de este tiempo, pues ya he ido algunas veces al psicólogo. ok. También porque llega momentos de que pasan cosas, ¿no? Que a veces también necesitas que te ayuden a regular, a procesar, ¿no? Entonces sí he visitado ya en estos 6 años desde que me diagnosticaron con depresión, pues sí he visitado al psicólogo unas 3 veces. Entonces sí, como que lo bueno es que ya tengo herramientas, ¿no? Claro. Pero no estoy curado, como decir, del todo. Pero lo bueno es que no he vuelto a ese hueco en el que estaba. O sea, desde ese momento no he vuelto a ese hueco tan profundo en el que estuve. Y a ver, aquí surgieron varias dudas en mi cabeza. Una, ¿ya la depresión forma parte de ti, de tu personalidad? O sea, nunca se va. Es como que se aleja un ratico, pero Ya. O No como- entra como personalidad. O sea, ahí entraríamos en la idea de soy tristeza. ah, ya, Ajá. ya, ya. Exacto, pero si lo trabajamos desde, por ejemplo, la parte de la afectividad, tengo tristeza, en este momento estoy de esta manera. Y quiero que no se, por el público, no se satanice justamente esta parte de puede volver, porque esa es la idea, poder identificar. Por ejemplo, es como hoy en día los adolescentes, esta parte de Centennials. bienvenidos. Pues en efecto, tengo ansiedad, oye, pero ¿y qué sientes? Estoy preocupado. Pero la ¿Y preocupación qué es más fundamental sientes? de la vida. Exacto, ¿y qué más sientes? Nada, esta Claro, preocupación. es que es súper común autodiagnosticarse. en Claro. redes Ya sociales. ves tantas cosas en TikTok. Claro, por eso digo, y muchos plantean lo mismo con la parte Este depresiva. podcast no es para que se autodiagnostiquen. Ajá. Por favor, Cabe acudan destacar. a un profesional. Y en efecto, porque mucha gente dice esto de que, pues tengo ansiedad, tengo depresión. Oye, pero ya te hiciste ver, hiciste algo, planteaste algún diagnóstico, claro. No, pero yo lo sé. Entonces, sí creo que es mucho de deconstruir toda esta cultura de las redes sociales muchas veces, ¿no? Que nos dicen, yo sé lo que tienes. Y aquí está la situación más fácil. Dale para arriba y pues ves el otro video en el que te dice qué tienes que hacer. Pero, y no digo que no funcione en muchos puntos porque son cosas muy resumidas, pero cada persona tiene su proceso y cada proceso y cada verdad es válida. Hay que explorar también a la persona, ¿no? Aquí Su la historia. así grande. Vayan al psicólogo. Vayan a terapia. Vayan a terapia. O sea, yo creo que, o sea, a mí ir al psicólogo me cambió la vida completamente. A mí también. Total, o sea, yo era una persona antes, después de ir al psicólogo, y cada vez que vuelvo a ir al psicólogo, o sea, soy una persona completamente renovada, con cosas deconstruidas, con cosas aprendidas, y que siento que me ayuda a ser una mejor persona. Entonces yo de verdad creo que es tan necesario ir al psicólogo que sea una vez en tu vida, si no te sientas tan mal, no sé, o sea, es tal vez la sensación de ir a hablar con alguien y tal vez de expresarle las cosas que pasan, porque en algún punto de nuestra vida nos pasan cosas que son un desastre, entonces qué bueno hablarlo con alguien que de verdad sea un profesional, que te oriente, que te ayude a ver las cosas, porque al final el que ve las cosas, de esas típicas frases, el que tiene las verdaderas respuestas eres tú mismo. Es muy verdad, es muy verdad. es verdad. Porque al final el psicólogo te orienta, ¿no? El Y te psicólogo, acompaña. exacto, eso es lo que quiero resaltar en este podcast. El psicólogo no te aconseja, él te da las herramientas. Exacto. O sea, te orienta, te guía. Exacto. Exactamente. Y de ahí tú mismo te vas dando cuenta y vas viendo. Entonces me da mucha risa porque muchas terapias era así como que, ajá, ¿pero qué ves en eso? ¿Y qué vas a hacer con eso? Pero velo, o sea... ¿Cómo te sientes con eso? Y sí, tú mismo tienes que rebuscar en tu interior para Hurgar. ver lo que realmente tienes que hacer. Y... Claro, y la gente viene con esta idea, con esta demanda más que nada y entonces vine acá por eso, porque no sé qué hacer. Ok, entonces
rebota un poco, ¿no? Claro. Y ahí voy a esta parte de que, y justo tu caso fue dentro de un hospital de salud mental. Ajá. Entonces, había como una herramienta ahí alrededor, o sea, sabíamos que podíamos acudir, ¿no es cierto? Sí. Pero a pesar de eso, como que anteriormente estábamos en este punto de no entender. Entonces, sí creo que hay muchas personas que no pueden acceder a este tipo de conocimiento muchas veces, y es para también invitar a la gente para que se exploren, lo planteen, lo trabajen. Vuelvo y recalco uno de los, y desmiento, perdón, uno de los mitos más topados. El psicólogo es para locos. Ay, Entonces, total. no. Por eso Totalmente pusimos ese nombre. desmentido. Es mentira. No es locura. Locura. Exacto. Entonces, eso. La idea es que pueda más gente conocer de estos lugares especializados también, donde hay atención, hay ayuda. Informémonos de nosotros mismos, porque quizá mi verdad de hace 5 años no es mi verdad actual. Exacto. Pasan muchas cosas y te transforman. Bueno, ya que aprovechando como que el momento de lo que estaba hablando la doc, que haga un llamado, así como que al acceso a la salud mental. O sea, el acceso básico, o sea, que la persona pueda acceder de verdad. Yo que en ese momento sentí que tuve un privilegio por el hecho de poder acceder a un psiquiatra porque trabajaba en un hospital de salud mental. Claro. Pero si yo no hubiese trabajado ahí, yo no sé qué hubiese pasado conmigo, la verdad. Porque a veces es caro también ir al psiquiatra. En ese momento pues yo no tenía Sí, dinero. puede ser un privilegio también. Ajá, entonces no es tan fácil el acceso a la salud mental. Entonces creo que también es un tema de Estado, de salud pública, de que hayan los medios para que la gente pueda acceder, porque no todo el mundo tiene acceso a esto. Entonces ahí yo sí hago como que un llamado a la atención sobre esto. Sí, en realidad es importante. Y más que nada que poder acudir a nivel económico es una información que todos debemos estar teniendo. Entonces, este podcast yo sí quiero llamarle un poco a la psicoeducación. en ese Pero punto. mira, o sea, hablamos mucho del privilegio de que no todo el mundo puede acceder, pero también nos pasa que tenemos el dinero, pero no le damos la importancia. Sí, Que también. la consulta te puede costar lo que te cuesta, ¿qué será? Una salida a veces. también. Una salida, ¿verdad? Que $30, 35, 40, no sé cuánto cuesta una consulta ahorita, pero eso te gastas yendo a comer. Sí, eso también es Yendo que al le doy cine. prioridad a otras cosas, ¿no? Sí. Le doy No prioridad a tenemos- otras cosas porque no conozco la importancia de. No tenemos esta cultura, ¿no? Porque, o sea, si me duele la rodilla, si voy al médico porque me duele la rodilla, no me está dejando caminar. Ujú. Pero me siento mal, estoy súper mal, pero no voy al psicólogo ni al psiquiatra porque, ay, no importa, yo le echo ganas. Claro. Entonces, esa diferenciación. Porque me dijeron que si le ponía ganas Ajá, iba a salir. exacto, ajá. Entonces, Sí, sí, qué creo que fuerte eso esto, sí. muchas veces pasa eso, ¿no? Yo prefiero gastarme en esto, pero si ya es un tema físico, ahí sí, pues, Claro, obviamente. es que no está buscar la manera de hacer bien. suficientemente. O en la situación del hombre, esta parte de yo tengo que proveer. ¿Ok? Ajá. No tengo que gastar en ese tipo de cosas en mí porque Exacto. si lo gasto, Innecesarias. pues que el gimnasio, que la salida. Ajá, el cosas gimnasio, así. ponte. El gimnasio te cuesta $50 al mes. Ujú. Sí, más o menos. Entonces, Inviertan Pero bueno. en lo mejor. Pero bueno, para ir cerrando, porque ya tenemos bastante tiempo aquí conversando, para ir cerrando, a ver un mensaje, Doc, para concientizar. Okay. Yo creo que un mensaje súper importante para todas las personas que nos están viendo principalmente es que su historia, como la historia de John, es súper importante. O sea, me parece sustancial que todos entendamos que nuestra verdad es válida, que podemos irla trabajando, que no necesitamos adoptar otros discursos si es que en realidad no es conveniente tampoco para mi proceso. Y si es que de una u otra forma yo no puedo buscar una ayuda en las personas que están alrededor mío, porque muchas veces no puedo o no tengo la confianza de hacerlo, puedo acudir siempre a un profesional de salud mental. No hablamos de que va a ser un proceso netamente lineal, pero sí sabemos que va a ser un proceso que de una u otra forma nos va a enriquecer y nos va a ayudar dentro de esta parte. Si es que podemos prevenir, es mucho mejor que llegar a etapas en las que ya tenemos que intervenir de otro tipo de maneras. Entonces, no dejemos que los riesgos suban. La salud mental es importante y los psicólogos, los psiquiatras, la parte mental, no es para locos. Exacto. Y Así bueno, es. esto es Cosa de Locos. Y nos vemos en un próximo episodio con otro tema muy interesante como el día de hoy. ujú. Bueno, vamos a estar sacando un episodio mensual, entonces les invito a que se suscriban a este canal que se llama Cosa de Locos, donde vamos a estar desmintiendo todos estos temas sobre la salud mental, deconstruyendo todos los tabúes que se generan en torno a la salud mental. Suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo episodio de Cosa de Locos.
green flag para el siguiente episodio. Si no te conectas, red flag.